Jesús expulsa a los vendedores. Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Derribó las mesas de los que cambiaban monedas y los puestos de los vendedores de palomas. Y les dijo, está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. También en el templo se le acercaron algunos ciegos y cojos, y Jesús los sanó. Los sacerdotes principales y los maestros de la ley vieron las cosas tan asombrosas que Jesús acababa de hacer y a los niños que clamaban en el templo, Hosana al hijo de David. Estaban furiosos y le dijeron, ¿oyes lo que dicen esos? Le respondió Jesús, por supuesto, ¿no han leído por casualidad esa escritura que dice, tú mismo has puesto tus alabanzas en la boca de los niños y de los que aún maman? Enseguida Jesús lo dejó y salió de la ciudad en dirección a Betania, donde pasó la noche. Maldición a la higuera. Al regresar a la ciudad, muy de mañana Jesús sintió hambre. Divisando una higuera cerca del camino, se acercó, pero no encontró más que hojas. Entonces dijo a la higuera, nunca jamás volverás a dar fruto. Al instante la higuera se secó. Al ver esto los discípulos se maravillaron. ¿Y cómo pudo secarse la higuera y tan rápido? Jesús les declaró, en verdad les digo, si tienen tanta fe como para no vacilar, ustedes harán mucho más que secar una higuera. Ustedes dirán a ese cerro, quítate de ahí y échate al mar, y así sucederá. Todo lo que pidan en la oración, con tal de que lo crean, lo recibirán. Jesús responde a las autoridades. Jesús había entrado al templo y había enseñado. Cuando los sumos sacerdotes y las autoridades judías fueron a su encuentro para preguntarle, ¿con qué derecho haces todas estas cosas? ¿Quién te lo ha encargado? Jesús les contestó, yo también les voy a hacer a ustedes una pregunta. Si me la contestan, yo también les diré con qué autoridad hago todo esto. Háblenme del bautismo que daba Juan. ¿Este asunto venía de Dios o de los hombres? Ellos reflexionaron. Si decimos que este asunto venía de Dios, Él nos replicará, pues, ¿por qué no le creyeron? Y si decimos que era cosa de hombres, cuidado con el pueblo, pues todos consideran a Juan como un profeta. Entonces contestaron a Jesús, no lo sabemos. Y Jesús le replicó, pues yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. La parábola de los dos hijos. Jesús agregó, pero díganme su parecer. Un hombre tenía dos hijos. Se acercó el primero para decirle, hijo, hoy tienes que ir a trabajar en la viña. Y él respondió, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se acercó al segundo y le mandó lo mismo. Este respondió, ya voy, señor, pero no fue. Ahora bien, ¿cuál de los dos hizo lo que quería el padre? Ellos contestaron, el primero. Entonces Jesús les dijo, en verdad se los digo, en el camino del reino de los cielos los publicanos y las prostitutas andan mejor que ustedes. Porque Juan vino a abrirle el camino derecho y ustedes no le creyeron, mientras que los publicanos y las prostitutas le creyeron. Ustedes fueron testigos, pero ni con esto se arrepintieron ni le creyeron. Viñadores asesinos. Escuchen este otro ejemplo. Había un propietario que plantó una viña. La rodeó con una cerca. Cavó en ella un lagar y levantó una torre para vigilarla. Después la alquiló a unos labradores y se marchó a un país lejano. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, el dueño mandó a sus sirvientes que fueran donde aquellos labradores y cobraran su parte de la cosecha. Pero los labradores tomaron a los enviados y los apalearon, a uno. Mataron a otro y a otro lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores más numerosos que la primera vez, pero los trataron de la misma manera. Por último envió a su hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero los trabajadores al ver al hijo se dijeron, ese es el heredero, lo matamos y así nos quedamos con su herencia. Lo tomaron, pues lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Ahora bien, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con estos labradores? Les contestaron, hará morir sin compasión a esa gente tan mala y arrendará la viña a otros labradores que paguen a su debido tiempo.
Jesús agregó: ¿no has leído cierta escritura? Dice así: la piedra que los constructores desecharon llegó a ser la piedra angular. Esa fue la obra del Señor y nos dejó maravillados. Ahora yo les digo a ustedes, se les quitará el reino de los cielos y será entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Al oír estos ejemplos, los jefes de los sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús se refería a ellos. Hubieran deseado arrestarlo, pero tuvieron miedo del pueblo, que lo consideraba como un profeta. El banquete de bodas. Jesús siguió hablándoles por medio de parábolas. Aprendan algo del reino de los cielos. Un rey preparaba las bodas de su hijo, por lo que mandó a sus servidores a llamar a los invitados a la fiesta. Pero estos no quisieron venir. De nuevo envió a otros servidores con órdenes de decir a los invitados: he preparado un banquete, ya hice matar a terneras y otros animales gordos, todo está a punto. Vengan pues a la fiesta de la boda. Pero ellos no hicieron caso, sino que se fueron, unos a sus campos, otros a sus negocios. Los demás tomaron a los servidores del rey, los maltrataron y los mataron. El rey se enojó y envió a sus tropas, que dieron muerte a aquellos asesinos e incendiaron su ciudad. Después dijo a sus servidores: el banquete de bodas sigue esperando, pero los que habían sido invitados no eran dignos. Vayan pues a la esquina de las calles e inviten a la fiesta a todos los que encuentren. Los servidores salieron inmediatamente a los caminos, reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, de modo que la sala se llenó de invitados. Después entró el rey para conocer a los que estaban sentados a la mesa, y vio un hombre que no se había puesto el traje de fiesta. Le dijo: amigo, ¿cómo es que has entrado sin traje de bodas? El hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a sus servidores: átenlo de pies a manos y échenlo a las tinieblas de fuera. Allí será llorar y rechinar de dientes. Sepan que muchos son llamados, pero pocos son elegidos. El impuesto debido al César. Los fariseos se movieron para ver juntos el modo de atrapar a Jesús en sus propias palabras. Le enviaron pues discípulos suyos junto con algunos partidarios de Herodes a decirle: maestro, sabemos que eres honrado y que enseñas con sinceridad el camino de Dios. No te preocupas por quién te escucha, ni te dejas influenciar por nadie. Danos pues tu parecer. ¿Está contra la ley pagar el impuesto al César o debemos pagarlo o no? Jesús se dio cuenta de sus malas intenciones y les contestó: hipócritas, ¿por qué me ponen trampas? Muéstrenme la moneda que se les cobra. Y ellos le mostraron un denario. Entonces Jesús preguntó: ¿de quién es esa cara y el nombre que lleva escrito? Contestaron: del César. Jesús replicó: devuelvan pues al César las cosas del César y a Dios lo que corresponde a Dios. Con esta respuesta quedaron muy sorprendidos, dejaron a Jesús y se marcharon. La resurrección de los muertos. Ese mismo día vinieron a él algunos saduceos. Según ellos no hay resurrección de los muertos, y por eso mismo le propusieron este caso: maestro, Moisés dijo que si alguno muere sin tener hijos, el hermano del difunto debe casarse con la viuda para darle un hijo, que será considerado descendiente del difunto. Sucedió que había entre nosotros 7 hermanos, se casó el mayor, murió. Al no tener hijos, dejó a su mujer a su hermano. Lo mismo pasó con el segundo, el tercero, hasta el séptimo. Después de todos ellos murió también la mujer. Ahora bien, cuando venga la resurrección de los muertos, ¿cuál de los 7 se quedará con esta mujer, si todos la tuvieron? Jesús contestó: ustedes andan muy equivocados, ustedes no entienden ni las escrituras, ni el poder de Dios. Primeramente, la resurrección no se toma mujer ni esposo, sino que son como ángeles en el cielo. Y en cuanto a saber si hay resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que Dios les dijo? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos. Era mucha la gente que escuchaba a Jesús y estaba asombrada de su enseñanza. Cuando los fariseos supieron que Jesús había hecho callar a los saduceos, se juntaron en torno a él. Uno de ellos, que era maestro de la ley, trató de ponerlo a prueba con esta pregunta:
Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran mandamiento, el primero. Pero hay otro muy parecido, amarás al prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se fundamentan en estos dos mandamientos. El Mesías, hijo y señor de David. Aprovechando que los fariseos estaban allí reunidos, Jesús les preguntó, ¿qué piensan ustedes del Mesías? ¿De quién tiene que ser hijo? Contestaron, de David. Jesús entonces añadió, ¿cómo es que David llama al Mesías su Señor en un texto inspirado? En un salmo dice, el Señor ha dicho a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. Si David lo llama a su Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Nadie supo qué contestarle. Desde ese día nadie se atrevió a hacerle más preguntas. No imiten a los maestros de la ley. Entonces Jesús habló tanto para el pueblo como para sus discípulos. Los maestros de la ley y los fariseos han ocupado el puesto que dejó Moisés. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no lo imiten, porque ellos enseñan y no practican. Preparan pesadas cargas muy difíciles de llevar y las echan sobre las espaldas de la gente, pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. Todo lo hacen para ser visto por los hombres. Miren esas largas citas de la ley que llevan en la frente y los largos flecos de su manto. Les gusta ocupar los primeros lugares en los banquetes, el asiento reservado en las sinagogas. Les agrada que los saluden en las plazas y la gente los llame maestro. Lo que es ustedes no se dejen llamar maestro, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. No llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, el Padre que está en el cielo. Tampoco se dejen llamar guía, porque ustedes no tienen más guía que Cristo. El más grande entre ustedes se hará el servidor de todos, porque el que pone por encima será humillado y el que se rebaja será puesto en alto.